Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a la palabra de Dios, ¿qué le parece? Vamos a abrir la Biblia en Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Seguimos con la serie El orden de Dios. Hoy voy a hablar del tema ordenando nuestros pensamientos. ¿Cuántos tienen problemas con los pensamientos? Vamos a hablar de este tema. Y vamos a leer Isaías 55, versículo 8. Dice así el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Cuántos reconocen esto? Miren, la Biblia, hermanos, nos enseña que el pecado trajo desorden a los seres humanos. La Biblia nos muestra en muchas de sus páginas que el pecado afectó y desordenó nuestras mentes, que es el asiento de los pensamientos. Por consiguiente, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar fue afectada en todos los seres humanos, y al ser afectados los pensamientos, por consecuencia, la conducta de los seres humanos también se desordenó, se afectó. En Proverbios 23, versículo 7, dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él o tal es la persona. La idea de este versículo es que así como piensa, así es como actúa. Es decir, que los pensamientos son los que gobiernan la conducta de las personas, ¿sí? La Biblia nos da algunas descripciones pues netamente bíblicas. Es el dictamen de Dios, es el veredicto de Dios del estado desordenado de la mente y de los pensamientos de los seres humanos. Y como dije hace un rato, que finalmente son los que gobiernan la conducta de los seres humanos, los pensamientos. Vamos a ver algunas descripciones bíblicas. Por ejemplo, en Romanos 1:28 dice así: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Este es un veredicto de Dios: mente reprobada, mente descalificada totalmente, para hacer cosas que no convienen. Ahí está, mente reprobada. Segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento, o sea, la mente, los pensamientos de ellos se embotó. Este verbo en el griego también se puede traducir por petrificó, se endureció. O sea, las mentes, los pensamientos de los seres humanos son pensamientos duros. Por eso hay tanto asesinato, tanto robo. Están petrificados en sus pensamientos, endurecidos, y eso los hace actuar a ellos, a los seres humanos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó, como que les puso, cegar aquí da la idea de poner como un velo, como una cortina que no te deja ver, así, cegó el entendimiento, las mentes, los pensamientos, y por consecuencia la conducta de los incrédulos. Aquí está describiendo el corazón y la mente no regenerada, sin Dios. Entonces, Satanás cegó los pensamientos, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso cuando tú le compartes la palabra de Dios, o cuando te compartieron por primera vez la palabra de Dios, tu reacción natural fue de rechazo, porque tenías una cortina que no te dejaba ver, estabas ciego en tu mente, tu entendimiento no te funcionaba de acuerdo al pensamiento de Dios. Pensabas chueco, pues, pensábamos chuecos. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son los no judíos.
Pero aquí la idea del gentil es el que no conoce a Dios, que anda en la vanidad de su mente, dice. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, o como dice una otra versión, como los paganos, así como tú y yo éramos antes. Ya no debemos de andar así, que andan, ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Aquí vanidad tiene la idea de inutilidad o vaciedad, en el vacío de sus pensamientos. Nada más oigan cómo platican. Pongan atención cómo platican los que no conocen a Dios. Y vas a decir, ¿así hablaba yo? Con una vaciedad total, con una horrible, para sintetizar. Efesios 4:18. Teniendo, o sea, estos gentiles, para los que no conocen a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí entenebrecido significa en tinieblas, ¿sí? Ajenos de la vida de Dios, totalmente alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay de Dios, ¿sí? Por la dureza de su corazón. Entonces vemos allí pues también vanidad de la mente, una mente llena de cosas vanas, pensamientos entenebrecidos, llenos de tinieblas. 1 Timoteo 6:5 habla de que la gente sin Dios tienen disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento. Aquí corruptos en el griego se puede traducir como mente depravada, mente viciada. Y finalmente Tito 1:15. Todas las cosas, dice, son puras para los puros, mas para los corrompidos de mente e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia. La conciencia es algo que también está aquí en el alma del ser humano, que te hace, es como una vocecita, algunos lo definen así, como una voz que te dice que está bien y que está mal, y que cuando haces lo mal, tu conciencia te acusa. ¿Han oído eso? Me acusa mi conciencia. Pero dice aquí que los que están corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y aquí corrompidas o mente corrompida se traduce como mente manchada, sucia, mente contaminada, podrida. Suena fuerte, ¿verdad? Mente podrida. Nada más ve cómo habla la gente que no conoce a Dios. Tiene una mente podrida, con un lenguaje totalmente corrompido. Y ahora tú los escuchas hablar y dices, ay, sientes algo acá. Y dices, ay, qué feo, qué sucio se oye eso. Pero así éramos y así estábamos nosotros. Bueno, este es el estado de las mentes y de los pensamientos de la gente que está alejada de Dios. Ahora bien, cuando una persona entrega su vida a Jesús, ¿cuántos ya le entregaron a Jesús? Cuando una persona entrega su vida a Jesús, se abre la puerta de la bendición para poder ordenar sus pensamientos, para poder limpiar sus pensamientos, para que sus pensamientos estén en orden y piense con entendimiento, con sabiduría. Empiezas a ordenar, al empezar a ordenar tus pensamientos, al empezar a emparejarlos al pensamiento de Dios, tu conducta, tus acciones son afectadas también para bien y empieza a cambiar tu forma de ser. Eso es sí o sí, porque tal el corazón del hombre, tal es él, tal su pensamiento, tal es él. Como tú piensas, eso es lo que realmente eres y es como vas a accionar. Recordemos 2 Corintios 5:17. ¿Recuerdan? Lo estudiamos hace unas semanas. Voy a leerlo. 2 Corintios 5:17 dice: de manera, o por consiguiente, si alguno está en Cristo, vive en Cristo, ha sido
lavado con la sangre de Cristo, ha sido regenerado, ha sido convertido, ha sido limpiado y lavado. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas se refieren a la antigua manera de vivir, corrompida, podrida, sucia, adulterada, manchada. Esa es, las cosas viejas pasaron. Y luego añade la frase, y he aquí todas las cosas, o sea, la manera de vivir, todas son hechas, ¿qué? Nuevas, fíjate, nueva manera de pensar respecto a Dios. Una nueva manera de pensar respecto a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a la gente que te dañó, que te hirió. Una forma de pensar distinta respecto a tantas cosas, hermanos, al dinero, a la avaricia, a tantas cosas que podemos mencionar. Una nueva manera de ver las cosas, de vivir las cosas. Todas son hechas nuevas, empezó una nueva vida. En Colosenses 1:21, en la versión en lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Colosenses 1:21, dice así: antes, y yo lo encomillé ahí, antes, o sea, su vida pasada, antes ustedes estaban lejos de Dios. ¿Cuántos estaban así? Todos. Nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros pecados, hundidos, totalmente cubiertos por la maldad, la suciedad. Antes, dice esta versión, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Quiero que noten el orden: pensar y hacer. Pensaban mal, lo malo, y por lo tanto dice, pensaban y hacían lo malo. Ahora, el verbo pensar aquí en el griego tiene la idea también de ser contrarios a Dios. O sea, nuestros pensamientos eran totalmente contrarios a Dios. Al ser enemigos de Dios, al no pensar igual que Él, al no ajustarnos a sus pensamientos, pues estábamos en pleito continuo con Dios, aunque teníamos religión y nos persignábamos y Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la verdad era puro cuento, porque tu vida estaba sucia, ¿sí o no? Estaba corrompida, tenías un lenguaje de carretonero, dicen por ahí, feo, horrible, ¿sí? Ser contrarios también se traduce como hostiles, o sea, todo pensamiento que estaba anidado en tu mente te hacía hacer conductas que eran hostiles o contrarias, que ofendían a Dios. Pero ahora en Cristo ya no somos enemigos de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Ahora en Cristo ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios en nuestras mentes. Ya no somos hostiles ni contrarios a Dios. Ahora somos amigos de Dios. Y a partir de nuestra conversión a Cristo, desde el momento que tú te convertiste, tu mente y tus pensamientos empezaron a cambiar. ¿Sí o no? Y por consiguiente tu conducta también empezó a cambiar. Y la gente lo notó. Y decían, oye, ¿qué le dieron a este? ¿A dónde estará yendo? Porque mira, ¿no lo has visto diferente? Habla diferente. Claro, se conduce diferente porque empezó una nueva vida. ¿Sí? Sin embargo, nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan renovarse constantemente, cada día. En la conversión fue el inicio de la renovación de nuestros pensamientos. Fue el inicio de una conducta diferente a la que teníamos antes. ¿Sí? Nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan renovarse constantemente. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos constantemente. Y al hacerlo, por consiguiente, nuestras acciones también van a cambiar, se verán afectadas en todas las áreas de la vida. Y aquí es donde entra nuestra participación.
El Señor ya nos dio su salvación, nos dio su Espíritu Santo, nos dio una nueva naturaleza, pero también tenemos una capacidad de decidir, una voluntad propia. Y ahora el Señor, restaurando esa voluntad, esa capacidad para decidir bien, ahora nos deja la responsabilidad de participar nosotros. Nosotros somos los que vamos a renovarnos constantemente. La diligencia que cada uno de ustedes ponga para ordenar sus pensamientos será lo que va a determinar sus acciones. Esa diligencia para empatarte a los pensamientos de Dios, para pensar como Dios, esa es una diligencia que tú debes de tener. El Señor ya hizo todo, pero nosotros tenemos que participar, no somos robots. Dios no nos va a obligar, jamás. Efesios 4:22, mira cómo lo que dice aquí, Efesios 4:22. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La idea aquí de despojarse es como quitarte ese vestido andrajoso como el que traía el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que olía a porquí? Que olía mal, feo, a suciedad. Esa es la idea de despojarse, de desvestirse, quitarte esa vestidura. Hay un niño, si lo atienden por favor, gracias, por orden, esto es por orden, acuérdense. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está ¿cómo está el viejo hombre? Viciado, sucio, manchado, corrompido, huele mal, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos, el mandamiento es para nosotros. ¿Quién se va a renovar? Nosotros. O sea, tú te conviertes, supongamos que todos nos convertimos hoy. Bueno, si tú no tienes diligencia en renovarte a través de la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, pueden pasar 20 años y tú te quedas como estás ahorita. Eso es lo que vemos en cristianos que tienen 10 años, 15 años, 20 años, que algunos dicen, ay, pero si ya tiene mucho de convertido y sigue tan gruñón. Se me hace que Cristo no lo ha cambiado. No. Es probable que no haya nacido nuevo, pero también es probable que haya nacido ciertamente de nuevo, pero no es diligente. ¿Me explico? No pone atención a esa limpieza, a esa purificación, a esa renovación que cada uno de nosotros debe realizar. A través de la palabra de Dios, a través de la obediencia, etcétera, etcétera. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la actitud mental. Si antes tenías una actitud en tu mente, en tu corazón, de desprecio hacia otros seres humanos, tienes que cambiar esa actitud. No cabe el racismo, ¿me explico? Si en tu corazón había desprecio hacia el pobre o el pobre hacia el rico, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que renovarla, porque el ser humano no vale o deja de valer por lo que tenga o deje de tener, vale porque está hecho a la imagen de Dios. Eso te va a llevar a respetar a la gente, fíjate. Entonces tienes una conducta diferente, respetas al rico y también respetas al pobre, le hablas bien al rico y le hablas al pobre, le hablas bien a los guapos y bonitos y también a los que no están tanto les hablas igual. Fíjate cómo va cambiando, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad renovarnos. Miren, este mismo versículo, estos dos, lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Efesios 4:22. Dice así: por eso, ya no vivan ni sean como antes. Está bien clarito, ¿no? Ya no vivan ni sean como antes, no. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, no, ya no. Ustedes, dice, deben cambiar. ¿Quiénes? Nosotros. Yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, no, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Él te pone el querer y como el hacer para cambiar.
así lo aplican y dicen, sí, entonces tienes 20 años siendo igual. Es que Dios no ha puesto el querer como el hacer. No inventes. Está mal interpretado ese versículo. Estoy esperando a que el Señor venga y ponga el querer como el hacer. No, el querer ya está. El querer de Dios ya está. Nos está diciendo que transformemos nuestra mente. ¿Sí o no? Que cambiemos el deseo de Dios ya está ahí. No quiere que sigamos viviendo como antes vivíamos. Ya está. También puso la nueva naturaleza. Esa siempre quiere. Entonces son excusas que a veces ponemos, pero eso va en contra de nosotros mismos porque nos hace permanecer en la inmadurez. No hay cambio más completo, un cambio que puede, de los inicios de la vida cristiana, que en un año el Señor te quita un montón de cosas, te cambia un montón de pensamientos. Algunos duran 15 años en ese estado. Por eso Pablo les dijo a los corintios, ustedes juzgan como niños, hablan como niños, piensan como niños, ya maduren. Entonces noten que está diciendo en el versículo 23, ustedes quienes digan todos, nosotros, o así más personal, digan yo. ¿Yo qué? ¿Tú qué? Deben cambiar. Fíjate cómo dice esta versión. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Completamente. O sea, no dar espacio a que digas, no, pues no llega el querer como el hacer. Soy así porque así Dios me hizo. No inventes. No, pues a ver, ¿quién cambia? ¿Quién cambia? Pues quien dice eso o no ha nacido nuevo todavía tiene la mente corrompida o cegada o entenebrecida, que no entiende algo fundamental. Como que nosotros somos los que tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar, no Dios. Él es santo y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar esos pensamientos que nos llevan a conductas que ofenden a Dios. Retomo el versículo 23. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Fíjate qué importante es. Me gusta cómo lo traduce esta versión en lenguaje sencillo. Completamente su manera de pensar. Y ser honestos. O sea, ya la honestidad ya habla de conducta, ¿cierto? Y santos de verdad. O sea, una vida dedicada a Dios ya es una vida santa. Hay un bebé ahí que por favor a los edecanes, si lo atienden, esto es por orden, acuérdense. Y santos de verdad tienen que ver con el accionar cotidiano. Pero luego añade, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear o ha hecho nuevas criaturas para ser como Él. ¿Les gusta esta versión? Más clara. Si alguno no lo entiende, esta versión, yo no puedo hacer nada. O no lo entiende o no quiere entenderlo. No te puedes quedar así. No te puedes quedar con los pensamientos o con el nivel de la mente con la que hoy tienes. Necesitamos renovarla cotidianamente, día tras día, tras día, tras día, tras día, todos los días. Es un accionar constante. Entonces, nuestra tarea es renovar constantemente nuestra mente, nuestros pensamientos. Y viene la pregunta obvia, ¿y cómo debo hacerlo? ¿Cómo hacerle para cambiar mis pensamientos? La respuesta también es muy sencilla, ajustándonos a los pensamientos de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Así piensa Dios. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo mis pensamientos? Ajustándome a los pensamientos de Él. O sea, pensando como Él es, aceptando sus pensamientos, porque sus pensamientos es su voluntad, ¿cierto? Sus pensamientos son sus consejos, son sus mandamientos que están diseñados para bendecirnos, ¿cierto? Entonces,
todo lo que piensa Dios, como piensa Dios de todo lo que la Biblia hable, del pecado, de todos los temas que podamos citar, nosotros tenemos que ajustarnos a esos pensamientos y pensar como Dios piensa. Al aceptar esos pensamientos, tú los empiezas a anidar en tu mente y esos empiezan a gobernar tu conducta. ¿Me expliqué? No es complicado, hermanos, es sencillo. Isaías 55, versículo 8 y 9, que son los textos que leímos al principio, nos dice aquí el Señor la razón del por qué nosotros tenemos que ajustarnos a sus pensamientos. Dice, porque mis pensamientos, los del Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, o sea, acá están los cielos y acá está la tierra, así dice, son mis caminos, más altos, más limpios, más puros que vuestros caminos. Y así son más altos mis pensamientos, dice el Señor, que vuestros pensamientos. Escúchenme bien, hermanos, Dios jamás, nunca, ni se les ocurra siquiera pensarlo por un minuto, jamás se va a rebajar Dios a nuestra manera de pensar. Nunca, nunca. Porque sus pensamientos son más altos. Tú y yo, los seres humanos y los cristianos, queremos justificar conductas desordenadas porque pensamientos desordenados nos gobiernan y torcemos versículos, hacemos y deshacemos, le quitamos, le aumentamos, pero el Señor ha dicho, yo jamás me voy a rebajar a tu forma de pensar, jamás, hermano. Y es muy fácil saber cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Pues lean la Biblia, así piensa Dios. Como Dios llama las cosas, como Dios piensa de las cosas de la vida de un ser humano, así piensa Dios de ellas. Él dice que que los seres humanos todos tenemos o nacemos y caminamos con mente depravada, sucia, entenebrecida, una mente loca para terminar. Y Dios no está loco, jamás. Él tiene pensamientos limpios, pensamientos de bien y no de mal, como nosotros sí los tenemos. ¿Sí? Ahora voy a leer Isaías 55, 8 y 9 en la versión en lenguaje actual. Miren cómo dice. Dios dijo, así dice esta versión, yo no pienso como piensan ustedes. Más claro no puede ser en esta traducción. Yo no pienso como piensan ustedes, ¿ok? ¿Lo entendieron o no? Yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Esta versión dice, les juro que así es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a nosotros nos corresponde elevar nuestra mente. A nosotros nos corresponde elevar nuestra mente y pensamientos a la mente y al pensamiento de Dios. Todo lo que lean en la Biblia, hermanos, es el pensamiento de Dios. ¿Oísteis que fue dicho, enseñó nuestro Maestro y Salvador Jesús? ¿Oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo que no. Eso les enseñaron y les metieron esa idea. Esa no es palabra de mi Padre. Bendecid a vuestros enemigos. Ay, qué difícil. Ay, no me gusta. Pues ni modo, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Si no te gusta, pues ni modo.
quédate así, de amargado, de renegado, de maldiciente. ¿Verdad que no? Nadie quiere eso, ¿verdad que no? Nomás dos no quieren. Entonces debemos pensar como Dios piensa y llamar las cosas como Dios las llama. Eso es muy importante, hermanos. Fíjense lo que en Isaías 5, versículo 20, Dios le reprochó al pueblo de Israel del tiempo de Isaías. Era el pueblo de Dios, pero sus mentes divagaban, se estancaron, no renovaban sus pensamientos, no se ajustaban a los pensamientos de Dios y comenzaron a torcer todo. Y Dios les reprocha y les dice en Isaías 5:20, ¡ay! En otra versión dice, pobres de aquellos. Dice, ¡ay de los que a lo malo le dicen que es bueno! Pobres de ellos, dice esa versión, otra versión. ¡Ay de aquellos pobres de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo! Ni saben en las broncas que se están metiendo. Porque esos pensamientos de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno son los que te van a gobernar y van a afectar tu conducta. Si tú a lo malo, a lo despreciable, a lo sucio le llamas, no pasa nada, no es tan malo, eso te va a gobernar. Y así van a ser tus acciones. Es muy simple. No es profundo este principio para entenderlo o como para no entenderlo. Fíjate, el día de hoy muchos cristianos llaman exagerado al que quiere vivir en santidad para Dios. Ay, eres un exagerado. Hazme usted el favor. Ahora sí que hágame el santísimo favor. El día de hoy muchos que se llaman cristianos llaman fanatismo a aquel que quiere tomar en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Ay, eres un fanático. ¿Qué nos acaba de decir hace rato la palabra profética? Ponme en primer lugar. Pero hay de los que a lo bueno, porque es bueno poner a Dios en primer lugar, ¿sí o no? Hay de a los que a lo bueno le dicen mal, ay, no es para tanto. Sí, va uno a la iglesia, pero no hay que exagerar, no sean tan fanáticos. Hay de ellos, pobres tipos y tipas, porque también hay mujeres que van a las iglesias y hombres, igual que hombres, que tú dices, ¿cómo es posible? Oye, ¿a dónde estás asistiendo? ¿Qué te están enseñando? No, probablemente el pastor te enseña bien, pero tú no has renovado tu mente. Sigues con pensamientos desordenados, por consiguiente tu conducta es desordenada. Vienen las maldiciones de la desobediencia, del desorden, y luego están llorando y quieren al rato ya, ¡ay, Señor! Y quieren que en una oración de 2 minutos Dios les arregle todo. Así no funciona. Necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Hoy, el día de hoy, muchos cristianos llaman religiosa a una mujer decorosa. Ay, no, súbele poquito. Esa religiosa. Hazme el favor. Y estoy hablando de gente que va a iglesias. O si alguien le llama la atención a alguien, oye, bájale a la falda poquito, te sientas y pues todo se ve. Ay, no seas religioso. No seas religioso. Digo, ¿se ve el nivel de pensamientos que tiene una persona así? ¿O no? ¿O les parece exagerado esto que estoy enseñando? No, pues, ¿cómo van a decir que sí? Estoy diciendo, ¿no? Al menos eso me da a entender que sí están comprendiendo. Fíjate, el día de hoy muchos cristianos o algunos cristianos llaman víctima del machismo a la mujer dedicada a su esposo y a sus hijos. Oye, libérate, el movimiento feminista está en boga. Ponlo a lavar también a él los platos. Pero es que él tiene que ir a trabajar. No, es puro machismo.
Uy, Señor, esas mujeres, esos pensamientos son los que te gobiernan. Pues son desordenados totalmente. Porque el Señor dice que la mujer cristiana debe ser cuidadosa de su casa. Si uno dice así, así es lo que piensa Dios. Así es como Dios piensa. Pero algunos dicen, no, ella es víctima del machismo. Algunos cristianos llaman libertad cristiana a asistir a los antros para divertirse sanamente, tomándose 2, 3 chelas nada más. Por eso el día de hoy hay un montón de clientes en las tabernas y en los bares de gente que va a las iglesias cristianas, porque esos pensamientos son los que los gobiernan. Le llaman libertad cristiana. Soy libre, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, dando a entender que puedo hacer lo que me da mi gana. Bueno, así piensan ellos. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el pensamiento de Dios al respecto? ¿Seguiré pecando para que la gracia abunde? ¿Qué dice Dios? En ninguna manera. O el sacrificio de Jesús en la cruz fue para darte libertad y siguieras viviendo como vivías antes. Por el amor de Dios, ¿de dónde salen esos pensamientos? ¿Saben de dónde salen? De la mente no renovada, de la mente sucia, manchada, podrida. Suena fuerte. El día de hoy muchos cristianos llaman iglesia a una reunión donde se cuentan chistes, donde el orador habla muy simpático y ameno y los hace pasar un rato agradable en la presencia de Dios, pero nunca les predicó el evangelio ni la palabra. Le llaman iglesia a esas. Hay un montón por todos lados. Y si tú les dices, oye, pero no, es que se tiene que predicar, ay, no, sea religioso. Bueno, obviamente esa manera de pensar los gobierna, y al gobernarlos su accionar, su conducta es de acuerdo a lo que ellos piensan. El día de hoy muchos cristianos o algunos cristianos llaman esclavos a los jóvenes que son ordenados y fieles a sus iglesias. ¿Saben por qué puse esto? Porque un buen de jóvenes a veces me comentan, ay, pasó, fíjese que me encontré a fulano de tal, que antes venía, o amigos, o conocidos de otra iglesia, y me dicen, ¿todavía vas a casa de oración? Sí. No, hombre, salte, allí son bien, no, pero ahí estoy a gusto, allí me enseñan, estoy creciendo, estoy madurando. No. Eres un esclavo de Chuy Olivares. Yo saco el látigo, sí. Y desde aquí un látigo de 15 metros, de aquel que está durmiendo, órale, cambie. Ay, y al que esté fumando, le vuelvo el cigarro. Ay, hoy el día muchos cristianos le llaman franqueza al lenguaje vulgar. Escúcheme bien, no se asuste cuando empiece a escuchar predicadores que dicen palabras vulgares, altisonantes y groseras desde los púlpitos. Y usted se va a asustar, porque en su mente va a estar el pensamiento de no salgan palabras deshonestas de vuestra boca. Y tú le vas a decir, oye, no, santurrón, exagerado. Nosotros hablamos como somos y somos francos y así hablamos. Y le van a llamar franqueza al lenguaje vulgar, corriente y sucio. Ya hay un buen de predicadores, hermanos, que en sus enseñanzas dicen malas palabras, aunque usted no lo crea. Bueno, ¿y por qué hacen eso? Porque esos pensamientos los gobiernan. Ve hasta dónde se puede llegar. Algunos dicen o llaman al divorcio, Dios me está dando otra oportunidad de ser feliz, hágame el favor. Otros a la avaricia le llaman, Dios me quiere bendecir, Dios me quiere prosperar,
y otros a la madurez. Le llaman madurez a la vida desordenada. No, es que tú eres de conciencia débil y todo te afecta, pero yo soy maduro. Son unos desordenados. No, mis amados hermanos, ese no es cristianismo. Eso lo podemos llamar cristianismo en desorden. Hasta suena como un título de una enseñanza, ¿no? Podríamos llamarlo también cristianos en total desorden, porque ese no es el pensamiento de Dios, ¿sí o no? Ese no es el pensamiento de Dios. Y Dios jamás, como dijimos al principio, se va a rebajar a pensar como nosotros, nunca. Proverbios 20:18 dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Qué se ordenan? Los pensamientos. ¿Con qué? Con el consejo. Bueno, el consejo de Dios es la palabra de Dios. La palabra es el consejo de Dios. La palabra de Dios que tenemos en nuestras Biblias es el pensamiento de Dios que nosotros leemos, que está escrito. Y los pensamientos con el consejo de Dios, ¿qué hacen? Se ordenan, se meten, se ponen sus límites. El consejo, pues, el consejo de Dios es su voluntad expresada en su palabra. Sus pensamientos están plasmados en las Escrituras y nuestros pensamientos se ordenan haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra y abrazando sus pensamientos. Romanos 12, versículo 1, textos que estudiamos hace 2 semanas. Los quiero citar de nuevo, aunque ya nos vamos a meter así un poco más, porque ya lo hicimos. Romanos 12, 1, dice Pablo en la versión Reina Valera: así que hermanos, o sea, en Cristo, tienen a Cristo en su corazón, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, tu cuerpo, las acciones de tu cuerpo, ¿sí? Fíjate cómo empieza en el cuerpo. Que es vuestro culto racional. O sea, vuestro servicio a Dios con entendimiento racional, que es razonable, de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y luego dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo. Acuérdense que dijimos que conformarse es amoldarse. No se amolden a este mundo, sino transformaos. Ahí está. Por medio, ¿quién es el que se va a transformar? Nosotros. ¿Cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestras almas, de vuestra manera de razonar y de pensar. Eso es lo que va a evitar que nos amoldemos al estilo de vida de la gente que no conoce a Dios o el sistema de vida del mundo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que así comprobéis, sepas cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, ya no tengas tinieblas, las tinieblas se disipan, ya no tienes mente endurecida, entenebrecida, etcétera. No, sino que puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quisieran andar así? Mira, voy a leerles estos mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate qué interesante, lo traduce con otra, es el mismo esencia del mensaje, pero con otras palabras más entendibles. Palabra de Dios para Todos, esta versión, Romanos 12:1. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión.
esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido, que va conforme al pensamiento de Dios, racional. Culto, adoración racional, conforme al pensamiento de Dios, y es lo que le agrada. Versículo 2: no vivan según el modelo de este mundo. Qué buena traducción. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes, o sea, su voluntad, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Más claro no puede ser. Fíjense, el apóstol Pablo, que era un hombre que Dios lo usó para predicar el evangelio a los no judíos, pero cuando las iglesias empezaron a surgir y a brotar, fue un apóstol dedicado a poner orden en las iglesias. Dentro de unos 8 o 10 días más o menos vamos a tener la conferencia anual de pastores de casas de oración, que son, el otro día ya estaban haciendo un conteo y me pasaron el dato, son 189 casas de oración en varios países. El 80-85% de los pastores van a venir. O sea, vamos a tener una muy buena asistencia. Van a venir ellos, sus esposas y sus líderes, los que están, es exclusivamente para pastores. ¿Y de qué creen cuál creen que es el tema? El orden de Dios en el ministerio. ¿Por qué hay cada pastor desordenado? Si un pastor es desordenado, la iglesia es desordenada. Si un pastor es desordenado en el manejo de las finanzas, siempre los va a tener en deuda. No va a tener finanzas sanas. Si un pastor no tiene orden en el trato con su esposa, pues ¿cómo va a tratar a las ovejas? Entonces, durante estos días les hemos estado mandando capsulitas a los pastores y así como que pues, al orden, tenemos que entrar en el orden todos. Así es que ni los pastores nos escapamos. ¿Cómo la ven? ¿No le da un aplauso al Señor? Bueno, pues Pablo era el apóstol del orden, así le puse yo. El apóstol del orden. Se la pasó poniendo orden en las iglesias, corrigiendo el desorden que provocaba a la gente que no renueva sus pensamientos, y siempre los enfrentaba con el pensamiento de Dios. Bueno, Pablo, nos instruye de cómo podemos ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder ordenar nuestra conducta, seamos ovejas o pastores o ministros o líderes, lo que seamos, no importa. Todos tenemos que entrar en el orden de Dios. Y Pablo enseña al respecto. Filipenses 4:7 dice así, dice Pablo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la capacidad que podamos tener de pensar sobre la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sobrepasa? Porque acuérdense que todo en Dios, sus pensamientos, todo es más alto que los nuestros. Entonces nos vuelan, se nos funden los fusibles. Pero fíjate, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fíjate cómo dice Pablo: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por eso es muy importante siempre caminar en la paz del Señor. Siempre estar en paz con los demás en cuanto dependa de ti. Siempre llevar una vida ordenada para estar en paz, que tu conciencia no te esté acusando, que estés al día con el Señor, renovando tus pensamientos, y la paz de Dios te va a guardar, dice.
tus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leerles el mismo versículo en la versión al día, la Biblia al día, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira, aquí dice cuidará, en la Reina Valera dice guardará, pero el término griego se puede traducir así, guardar, cuidar. Aquí dice cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, este guardará o cuidará, la palabra griega que se traduce así, también se puede traducir por vigilará. Montar guardia también se puede traducir. La idea es como la de un centinela, un vigilante, que va a acercar tu mente, tus pensamientos, y te va a guardar y a proteger de pensamientos torcidos, de pensamientos desordenados que se te quieran, en primer lugar, que se te quieran anidar, sea por Satanás, por amigos, tu propia mente carnal, humana, que está en ese proceso de renovarse. Yo les he comentado que en una ocasión, en mis tiempos de formación, hace muchos años, que el hermano Pablo me hizo una pregunta. Chuy, te voy a hacer una pregunta. Sí, hermano. Y dentro de mí dije, no, pues yo estudié en el seminario y pues no me las sé todas, pero pues a lo mejor sí sé la respuesta. Dice, a ver, quiero que me respondas, ¿quién es tu peor enemigo? Y automáticamente, así sin pensarlo, dije, el diablo. Me dice, oh, hermano, estás equivocado. Satanás no es tu peor enemigo. Mira, en primer lugar, porque Satanás no es omnipresente. O sea, no está siempre contigo y está siempre con el otro y está siempre con el otro. Y yo dije, ¿o es omnipresente? No, pues no. Dije, híjole, ya me torció el hermano Pablo. Dice, ¿sabes cuál es tu peor enemigo? Tu mente carnal. Y yo, mi mente carnal, sí, tus propios pensamientos que no se ajustan a los pensamientos de Dios. Siempre te vas a estar peleando tu mente carnal con la mente de Dios. Siempre, toda tu vida. Por eso siempre tienes que estar renovando y tratar de pensar como Dios, como Cristo piensa. La Biblia es el pensamiento de Dios. Y yo me quedé, ¿es cierto? A ver, ¿cuántas veces, sean sinceros, no han estado escuchando el pensamiento de Dios y están ahí adentro? No, ay, no. A ver, sean sinceros, ¿sí o no? Ahí está, es tu mente carnal, no es el diablo, porque no está en persona con cada uno. Es tu manera de pensar, que todavía está cochambrosa, sucia, contaminada, y tiene que renovarse. A medida que tú vas renovando tus pensamientos, cuando oyes la palabra de Dios o la lees, te empieza hasta a saber deliciosa, aunque sea dura. Y dices, ay, yo necesito esa medicina, me va a doler, pero gracias, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa reacción? Porque ya tu mente empieza a ajustarse, a subirse al pensamiento de Dios. Fíjate, ordenar nuestros pensamientos a los pensamientos de Jesús también nos va a librar precisamente de los engaños de Satanás. Mira, en la mente inocente de Eva, cuando estaba sin la mancha del pecado, su mente era inocente, libre de pecado. Pero fíjense cómo entró todo. Satanás le dijo, un pensamiento le sembró en su mente, que Dios te ha dicho no comas de este árbol. Y él le responde, sí, porque si yo como de ese árbol, Dios dijo que me muero. ¿Y qué le dijo el diablo? Satanás le dijo, no te mueres. ¿No? O sea, en su inocencia, hermanos, ya no estamos en ese estado de inocencia, malícienla, como dicen por allí, hermano. Todo aquel pensamiento que te lleve a violentar el pensamiento de Dios por el amor de Dios, o viene de ti mismo o viene del diablo o de sus huestes, de las fuerzas del mal.
para engañar, para seducir, para desviar. Pero ¿cómo puedo yo discernir que es un pensamiento de Satanás y no de Dios? Volvemos a lo mismo. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos en la palabra de Dios? El problema con esto, hay otro problema aquí, que el mismo Satanás toma la palabra y la tuerce muchas veces y le da otra aplicación para seducir y engañar. Lo hizo con Jesús. A ver, si eres hijo de Dios, lánzate desde allá arriba. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: lánzate, si eres hijo de Dios, está escrito. Y le cita el Salmo 90. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, te guardarán y te recogerán en el aire. Fíjate, utilizó la misma palabra de Dios. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, la misma palabra la estaba torciendo para hacer caer a Jesús, pero con Jesús no pudo. Y nosotros aprendemos de ahí. Ahora, ahí les va. Cuando dice ahí en Mateo 4 que Satanás le llevó a Jesús al pináculo del templo, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Fue literal o cómo fue eso que lo llevó al pináculo del templo? Porque dice que estaba en el desierto. A ver, ¿cómo? ¿Se lo llevó volando? ¿Cómo? ¿No? ¿Saben por qué? ¿Por qué no es literal de que lo llevó y se subió Jesús a la punta ahí del templo? No. El término griego que se traduce por llevó al pináculo del templo, luego vamos a profundizar en otra enseñanza ese punto. Se refiere en la mente. ¿Qué es lo que hace? Te lleva en tu mente a ser el hombre más rico de México. Y te habla y te dice cosas y te lleva en tu mente a donde Él quiera. Ese es un peligro que existe. Con que Dios te ha dicho que esto, con que Dios te ha dicho que esto, y tú dices, bueno, sí, no, pero y te puede torcer la misma Biblia, como lo hacen algunos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué pésima manera de interpretar la gracia de Dios, como diciendo, ya no estoy bajo la ley, no hay condenación, y todo lo que haga, como estoy bajo la gracia, no hay nada que me condene. Puras mentiras del diablo esas, o de una mente torcida, con pensamientos torcidos. Fíjate, en Filipenses 4:8 dice Pablo, continúa él enseñando y dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Fíjate, piensen en lo que es verdadero. O sea, mediten, ¿sí? Piensen en lo que es verdadero, en lo que es noble. En esto piensen, en lo que es correcto. O sea, tienen la capacidad ahora de razonar conforme a los pensamientos de Dios. Si se ajustan al pensamiento de Dios, es correcto. Si se ajusta al pensamiento de Dios, es puro, es hermoso y admirable, ¿cierto? También piensen, dice, en lo que tiene alguna virtud. Si es nobleza, si es generosidad. Porque miren, por ejemplo, ves que alguien tiene una necesidad, tú tienes cómo ayudarle. Y ahí viene la lucha siempre es en la mente, ¿verdad? Porque tu nueva naturaleza, el espíritu que mora en ti te va a decir, regálale 100 pesos. Y tú de pronto, sí, le voy a dar 200. Pero luego tu mente carnal, mientras vas a buscar a esa persona, te dice, dale 50. ¿A poco no? Admítanlo, cristianoides. ¿Sí o no luchan con eso? Pues yo lucho con eso, de verdad. Así es que alguien me dice, no sea mentiroso. Todos luchamos en la mente. Pero a medida que lo practicas, que lo vives,
llega el momento en que el pensamiento generoso, en este caso, prevalece. Y ya no estás ahí, ay, bueno, 150. Bueno, no. Y ayudas al necesitado. Y perdonas al que te ofendió. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que finalmente nos va a llevar a pensar como Cristo Jesús piensa. Fíjate lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:11. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Leamos con mucha atención, está tremendo. Dice: nadie puede saber lo que piensa otra persona. Nadie. Yo no sé lo que ustedes piensan, ni ustedes saben lo que yo pienso. Nadie sabe, dice Pablo. Solo el espíritu o la conciencia o la mente de esa persona sabe lo que ella está pensando. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. De la misma manera, dice, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. ¿Cómo que si amar a mi enemigo? ¡Ay, qué locura! Dice. Las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, y esto tiene que ver con el razonamiento, todo lo examinan y todo lo entienden. O sea, lo examinan, lo ven, lo piensan, lo examinan, lo razonan, y dicen, no, esto no le agrada a Dios. Esto no va con Dios. Ay, Señor, perdóname, dije esto y fui ofensivo. Y te pones bien con el Señor, porque lo razonas y lo empiezas a entender. ¿Sí? Y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. O sea, nosotros. Ahora fíjate lo que dice el 16. Como dice la Biblia o la Escritura, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pues nadie. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es el único que sabe cómo piensa Dios. Y por eso pensamos como Cristo. En la versión Reina Valera dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Ahora, no es automático, es un proceso que vamos desarrollando en la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. De manera que cuando nos asaltan pensamientos ajenos al orden de Dios, como nuestra mente se está ejercitando para pensar como Cristo piensa, entonces los podemos contrarrestar ya, con más eficacia, los podemos derribar, esos pensamientos que nos asaltan, que a veces de pronto se cuelan y dicen, ay, ¿de dónde vino este pensamiento? Estoy pensando en quitarme la vida. Ay, qué pensamiento tan... Pues eso no dice la Biblia. Algo pasó, te descuidaste y penetró, a veces de manera insospechada, y de pronto ya te asaltó ese pensamiento que te quiere hacer accionar. Pero como constantemente estás renovándote, analizas, reflexionas, razonas y ubicas y ordenas tus pensamientos. Dices, no, este no es pensamiento del Señor, lo rechazo en el nombre de Jesús. No lo acepto, lo rechazo. De mi vida, de mi mente. Y como dijo un rabino
de hace unos 200 años, un judío, maestro de Israel, no cristiano, pero pues ellos tienen la Torá, la enseñanza de Dios. Y él decía que ahora, fíjate, es muy interesante porque él estaba hablando de los pensamientos de este rabino, y hagan de cuenta que estaba interpretando el Nuevo Testamento. Y uno dice, hijo, lo único que les falta a estos es a Cristo. Ahora, decía este rabino, podemos nosotros tener control y dominio de nuestros pensamientos. Y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice 2 Corintios 10, versículo 4. 2 Corintios 10, 4. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, armas, cuando nosotros leemos armas nos imaginamos, bueno, en el contexto bíblico, espadas, jabalinas, arcos, qué sé yo, ondas, pero se traduce armas, pero en el griego la idea es de utensilios, o con lo que hacemos la guerra. La verdadera guerra, hermanos, espiritual, escúchenme bien, no es de que vámonos aquí al Cerro del Cuatro y vamos a ver desde ahí la ciudad y vamos a derribar la fortaleza del narcotráfico. ¿Cuántos asistieron a ese tipo de reuniones y sigue el narcotráfico? Derribamos la fortaleza de los narcos, derribamos la fortaleza de la idolatría, y cada vez asisten más a Zapopan. ¿Qué? Es que así no se hace la guerra espiritual. La guerra verdadera espiritual es de pensamientos. Es de que tú le presentas, mira, este es el Dios vivo, y le das el pensamiento de Dios, de quién es Dios, y empieza a tener su batalla. No, también este santito, también este chamán, también, y empieza la guerra. Esa es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es de pensamientos, hermanos, es de argumentos, es de ideas que se pelean con el pensamiento de Dios. Porque acuérdense que las ideas y pensamientos son los que gobiernan las conductas de las personas. Esa es la verdadera guerra espiritual. Leemos pues el texto, 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, o sea, no son flechas, no son arcos, no son pistolas, cañones, no, sino son armas poderosas en Dios, como es la oración, como es la obediencia. Cuando una persona obedece a Dios, está haciendo una guerra espiritual tremenda, porque se está sujetando al pensamiento de Dios. Y está ganando la batalla primero en su mente, porque se sujeta al pensamiento de Dios, ¿me explico? Y luego los demás que ven tu actuar, pues los desafía, porque como tienen desorden en su vida, se pelea. Lo que tú estás haciendo en orden con Dios se pelea con lo que otros, aunque sean cristianos, están pensando que cómo debe de ser. Ay, no. Por eso de ahí exagerado, fanático, etc. Esa es la guerra. Dice, esas no son, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción. La palabra que se traduce por destrucción es cataclismo. Es una palabra griega, cataclismo. O sea, así, ¿qué es un cataclismo? Así que vuela todo en pedazos. O sea, ¿vuelas en pedazos qué? ¿Destrucción de qué? De fortalezas. Noten qué interesante es esto. Porque fortalezas se traduce del término griego okuroma. Y son aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Eso dice el diccionario. Las fortalezas, viene del griego okuroma, que son aquellas cosas en las que reposa la confianza o lo que piensa la gente que es lo correcto, que es lo bueno. Entonces, las armas con las que nosotros guerreamos no son armas humanas,
sino son armas espirituales poderosas en Dios para hacer una explosión todas aquellas cosas en las que reposa la mente humana, todos aquellos pensamientos que tiene la gente, que aún seguimos teniendo nosotros, que creemos que es lo mejor, que son mejores pensamientos de Dios. Con las armas de nuestra milicia las volvemos dañicos. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, que es el arma más poderosa, la espada del Espíritu, ¿cuál es? Dice Efesios, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, porque esa penetra. Si la Biblia se hubiera escrito en nuestro tiempo, a lo mejor hubiera dicho, y los misiles son la palabra de Dios. Eso no se equivoca. A donde pone de Señor, órale. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos. Derribando aquí, la idea da de embestir como con un tractor, con algo, con una mole de acero o una piedra enorme que se hace rodar y que da contra la puerta de un castillo, como lo hacían en la antigüedad. Esa es la idea aquí de derribando, pero mire qué interesante, derribando argumentos. La palabra griega que se traduce por argumentos es la palabra logismos. ¿Qué son logismos? Son razonamientos, son pensamientos que están anidados en las mentes de los que no conocen a Dios o en las mentes de los que ya conocemos al Señor, pero que siguen anidados ahí. Son como fortalezas que nos rigen, que están ahí, que no dejan penetrar, pero la palabra de Dios es más poderosa y la vuela en pedazos, derribando argumentos, logismos y toda altivez. Altivez viene del griego hupsoma, que es una actitud y pensamientos que se quieren poner por encima de la mente de Dios. Por eso todo predicador, todo maestro de la Biblia tiene que pararse bien en lo que dice la palabra de Dios y no moverse de ahí, porque es lo que destruye y vuela en mil pedazos. Todos esos argumentos, toda altivez que tiene la gente, no, Dios no existe. Tienen unas fortalezas y es una altivez. A ver, ¿quién hizo a Dios? Creen que es una pregunta muy inteligente. Y tú le sueltas unos misiles espirituales y los vuelas en pedazos. Esa es la verdadera guerra, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está, miren. Y llevando cautivo todo pensamiento desordenado a la obediencia de Cristo. Ahora, llevar cautivo, la palabra griega que se traduce por llevar cautivo significa poner bajo control, poner bajo dominio los pensamientos, meter en orden los pensamientos. ¿Por medio de qué? De las armas de nuestra milicia, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu por excelencia. Y con esa, que es el pensamiento de Dios, derribamos, destruimos fortalezas que están en la mente de las personas, derribamos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios son los conceptos del pensamiento que están en las Escrituras. Y llevamos cautivo, metemos en orden todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está tremendo, hermano. Entonces tu vida cambia y cambia y se renueva y cambia y cambia y cambia, y de ahí no vas a parar hasta que Cristo venga, ordenando nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor.
Gracias, Señor. Porque los pensamientos con el consejo de Dios se ordenan. Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, que tus pensamientos prevalezcan en mi mente, en mi corazón. Por eso Pablo decía, la palabra de Cristo, y hace rato la cantábamos, hermanos, more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia, porque es el arma poderosa para destruir fortalezas que están en nuestra mente, ideas arraigadas, pensamientos torcidos, sucios, contaminados, corruptos. Y empezamos a derribarlos de nuestra mente. Empiezan a gobernar nuestro corazón. La paz de Dios nos empieza a guardar. Y empezamos a ordenar, razonando nuestras acciones, lo bueno y lo malo, y le llamamos como es. Entonces eso empieza a gobernar tu vida, nuestras vidas, y vienen cambios tremendos, hermano. Padre, aquí estamos, Señor, como sacrificios vivos, agradables a ti. Ayúdanos, Señor, danos esa fuerza, Señor, esa gracia para buscar la renovación cotidianamente, llevando cautivo todo pensamiento que vaya contrario a ti, aún de esos que a veces entran a nuestra mente de manera insospechada, de manera imperceptible, y de pronto ya están ahí en nuestra mente y nos quieren arrastrar. Nosotros tenemos ya la autoridad para llevar cautivo, meter en orden nuestra mente, nuestros pensamientos, ya no andar divagando en un desorden total. En el nombre de Jesucristo, danos esa gracia, Señor, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.